Cuando finalices este encuentro, estarás en capacidad de manifestar seguridad y apropiación del tema abordado en el reportaje mediante la redacción de oraciones compuestas subordinadas. En nuestra clase anterior hicimos un gran recorrido por las secuencias textuales. Aprendimos qué son y cómo identificar cada una de ellas en un reportaje. Recuerda que en el reportaje se emplean las secuencias narrativas y las explicativas, también llamadas expositivas. O más bien, estas son las predominantes, lo que quiere decir que en alguna segmentación o parte del reportaje puede aparecer otra secuencia, como regularmente lo hace la secuencia descriptiva. Sin embargo, no es usual que aparezca. En la clase de hoy vamos a continuar aprendiendo sobre recursos que debemos conocer para realizar nuestro reportaje, puesto que ya hemos estudiado qué es el reportaje, su estructura, su función, sus características y los pasos para elaborarlo de forma precisa. Tengo la total certeza que con lo que trabajemos hoy estarás en mejor capacidad de redactar tu propio reportaje. Considerando todo lo que ya han aprendido, vamos a desarrollar la temática de hoy. Seguramente recuerdan que en una de las clases anteriores hablamos de las oraciones subordinadas. Repasemos algunos de los puntos trabajados y veamos con más profundidad qué son este tipo de oración. ¿Qué es la subordinación? En lingüística, la subordinación o hipotaxis es un tipo de relación sintáctica entre diferentes constituyentes sintácticos. La subordinación o hipotaxis de oraciones es una relación entre dos oraciones según la cual una, la denominada oración principal, posee mayor jerarquía que la otra, denominada oración subordinada, de forma tal que no son permutables la una por la otra, sin que el significado varíe o se torne agramatical. ¿Qué son oraciones subordinadas? Más claramente, son un tipo de oraciones compuestas en las que se establece una relación de dependencia. Dicho de otro modo, hay una proposición que es principal de la que depende la proposición subordinada. Una proposición es un conjunto de palabras que dentro de una oración compuesta posee sentido completo. Dicho de otro modo, que expresa un mensaje. Esta puede estar constituida por un sintagma nominal y por un sintagma verbal, tal como podemos ver en pantalla en esta oración. El doctor llegó cuando lo llamaron. La primera parte, el doctor llegó, es la proposición principal o número 1. La segunda parte, cuando lo llamaron, es la segunda proposición o proposición subordinada en este caso. Recordemos que se distinguen tres grandes tipos de oraciones subordinadas. Estas son las oraciones subordinadas sustantivas, las adverbiales y las adjetivas, las cuales a su vez tienen subdivisiones. Hablemos ahora de las oraciones subordinadas adverbiales. Son aquellas que indican las circunstancias en las que ocurre la acción de la oración principal y funcionan igual que un adverbio o un sintagma adverbial en una oración simple. Las oraciones subordinadas adverbiales pueden ser de dos tipos, propias e impropias. Las adverbiales propias son aquellas que indican tiempo, lugar o modo, por lo que responden a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo? Y ¿cómo? Estudiemos en este momento las adverbiales propias. Adverbiales propias de lugar. Son las que indican, como su nombre lo indica, el lugar en el que se desarrolla la acción principal. Este tipo de oraciones también reciben el nombre de locativas, así como escuchaste, locativas,
Por ejemplo, deja las cosas donde te he dicho. Adverbiales propias de tiempo. Expresan el momento en que se realiza la acción expresada por el verbo. Ejemplo, el doctor llegó cuando lo llamaron. Las de modo son las que expresan el modo o la forma como se realiza la acción principal. Ejemplo, realicé la tarea como me indicó la maestra. Como pueden observar en cada ejemplo, la proposición que aparece en negrita y subrayada es la subordinada. La proposición subordinada siempre aparecerá introducida por el enlace subordinante, tal como vimos con el enlace como, cuando, etc. Vamos ahora a estudiar las adverbiales impropias. Adverbial propia causal. Estas son las que expresan la causa eficiente, es decir, el motivo que provoca lo que se explica en la oración principal. Por ejemplo, llegué tarde a la escuela porque me cogió el sueño. Adverbial impropia concesiva. Indican una objeción u obstáculo que no impide el cumplimiento de lo expresado en el núcleo oracional. Son encabezadas por el nexo subordinante, aunque, o por giros de significados similar, tales como si bien, aun cuando, por más que. Por ejemplo, iré a la escuela aunque continúe lloviendo. Consecutivas. Aquí se destaca la consecuencia o el resultado de lo que se expresa en el núcleo oracional. Por ejemplo, tardaron para entregar la tarea, por tanto, no será valorada como esperaban. Comparativas. Estas establecen comparación de superioridad, inferioridad o igualdad respecto de la proposición principal. Por ejemplo, Carlos es tan responsable como su padre. Es decir, ambos son responsables. En este ejemplo se establece una comparación de igualdad. Condicionales. Expresan una hipótesis que si se cumple será la causa de que se realice el contenido de la proposición principal. Por ejemplo, si estás enfermo, no vayas a la escuela. Finales. Indican la finalidad del enunciado de la oración del periodo oracional y se introduce mediante los enlaces a qué, para qué, a fin de qué, por qué, entre otros. Ejemplo, el director llegó para que le explicaran lo que había sucedido en el salón de clases. Lo repito, el director llegó para que le explicaran lo que había sucedido en el salón de clases. Pueden ver que en los ejemplos anteriores aparecen resaltadas las proposiciones subordinadas, así es, las subordinadas, es decir, las que dependen de la principal. Las oraciones subordinadas sustantivas son proposiciones que funcionan como sustantivos, valga la redundancia, dentro de la oración. Las funciones que pueden desempeñar los sustantivos, o en este caso el sintagma nominal, en el contexto de la oración, son muy variadas, por lo que también son variadas las funciones sintácticas que pueden asumir las proposiciones subordinadas sustantivas. Repasemos las principales funciones de la proposición subordinada sustantiva. Estas pueden desempeñar la función de sujeto, de objeto directo, de complemento indirecto, de complemento circunstancial, de complemento agente, de aposición y de término de un complemento de régimen. Repetimos, pueden cumplir la función de sujeto, de objeto directo,
de complemento indirecto, de complemento circunstancial, de complemento agente, de aposición y de término de un complemento de régimen. Veamos los siguientes ejemplos. En cada uno les resalto en negrita la proposición subordinada sustantiva y les pongo entre paréntesis las funciones que realiza. Presten mucha atención. Primer ejemplo. Es posible que el autobús se haya atrasado. En este caso, la proposición que el autobús se haya atrasado hace la función de sujeto. Segundo ejemplo, me avisó que vendría después de las 5. En este caso, la proposición que vendría después de las 5 hace la función de objeto directo, ya que responde a las preguntas ¿qué o quién? Tercer ejemplo, estaciona donde veas espacio para 2 autos. En este caso, la proposición donde veas espacio para 2 autos hace la función de complemento circunstancial de lugar. Cuarto ejemplo, tengo intenciones de salir con ella. La proposición salir con ella hace la función de término de un complemento de régimen. Siguiente ejemplo, el cohete fue despegado por los primeros que colaboraron en su creación. En este caso, por los primeros que colaboraron en su creación, hace la función de complemento agente. Siguiente ejemplo. Mi hermana, la que vive en Tandil, está embarazada. En este caso, la proposición que se encuentra en el centro, separada por comas, la que vive en Tandil, hace la función de aposición. Las oraciones subordinadas adjetivas son aquellas que modifican al sustantivo, es decir, actúan como si fuese un adjetivo, calificándolo. Estas proposiciones adjetivas se pueden sustituir, por lo tanto, por un adjetivo o por una palabra en función adjetiva. Esta clase de oración subordinada puede ser de 2 tipos. Hablamos de las oraciones subordinadas adjetivas especificativas y explicativas. Las oraciones subordinadas adjetivas especificativas son un tipo de oración subordinada que tiene la función de especificar a un nombre o un sustantivo. Las oraciones subordinadas adjetivas especificativas forman oraciones compuestas, ya que éstas se forman a partir de 2 o más oraciones simples. Estas no se escriben entre coma, tenlo pendiente. Por su parte, las oraciones compuestas subordinadas adjetivas explicativas, como su nombre lo indica, explicativas, sirven para brindar información y o explicar algo del sustantivo o sintagma nominal. Estas, al contrario de las anteriores, sí van entre comas. Ejemplos de oraciones subordinadas adjetivas son: mi amiga Mabel, que nunca se fija en gastos, esta vez fue muy medida. Como podemos observar, entre comas y en negrita se encuentra la proposición subordinada explicativa, que nunca se fija en gastos. Siguiente ejemplo. La manera como vistes habla mucho de ti. En este caso, en negrita se encuentra como vistes y es una oración subordinada adjetiva especificativa. A continuación les presento los enlaces subordinantes. Deben estudiarlos mucho. En este cuadro tenemos 2 columnas. En la primera columna tenemos las subordinadas que introduce y en la segunda columna los nexos subordinantes principales. El primer caso es la oración subordinada sustantiva. Los nexos subordinantes principales de estas son que, sí. Subordinada sustantiva. Los nexos subordinantes principales de esta son
que, sí. Subordinada relativa. Los nexos subordinantes principales de esta son que, quién, el cual, el qué, cuándo, dónde, cómo, cuánto. Subordinada relativa. Los nexos subordinantes principales de esta son que, quién, el cual, el qué, cuándo, dónde, cómo, cuánto. Subordinadas que introduce la parte temporal. Los nexos subordinantes principales de estas son mientras, a la vez que, luego que, hasta que, desde que, una vez que, cada vez que, siempre que, acompañado de un verbo en indicativo, al, acompañada de un verbo en infinitivo, a medida que, entre otros. Temporal. Los nexos subordinantes principales de estas son mientras, a la vez que, luego que, hasta que, desde que, una vez que, cada vez que, siempre que, acompañado de un verbo en indicativo, al, acompañado de un verbo en infinitivo, a medida que, entre otros. Causal. Los nexos subordinantes principales de estas son porque, ya que, en vista de que, debido a que, a causa de que, puesto que, dado que. Causal. Los nexos subordinantes principales son porque, ya que, en vista de que, debido a que, a causa de que, puesto que, dado que, entre otros. Subordinadas que introduce. Final. Sus nexos subordinantes principales son para qué, a fin de qué, al objeto de qué, con la intención de qué, con tal de qué, con ánimo de qué. Final. Los nexos subordinantes principales de estas son para qué, a fin de qué, al objeto de qué, con la intención de qué, con tal de qué, con ánimo de qué, entre otros. Condicional. Los nexos subordinantes principales son sí, como, más un verbo en modo subjuntivo, mientras que, más un verbo en modo subjuntivo, a menos que, a no ser que, a condición de que, en el supuesto de que, en caso de que. Condicional. Los nexos subordinantes principales de estas son sí, como, acompañado de un verbo en modo subjuntivo, mientras que, acompañada de un verbo en modo subjuntivo, a menos que, a no ser que, a condición de que, en el supuesto de que, en caso de que. Comparativa. Sus nexos subordinantes principales que lo introducen son más que, menos que, tan como, igual de, cuanto más, cuanto menos, mientras más, mientras menos, más, menos. Comparativa. Sus nexos subordinantes principales son más que, menos que, tan como, igual de. Cuanto más, más. Cuanto menos, más. Mientras más, mientras menos, más, menos. Subordinadas concesivas. Sus nexos subordinantes principales son aunque, por más que,
pese a que, aun cuando. Subordinadas concesivas. Sus nexos subordinantes principales son aunque, por más que, pese a que, aun cuando, entre otros. Subordinadas que introducen la hilación, en este caso hilativa. Sus nexos subordinantes principales son pues, así que, con que, de manera que, de modo que, de forma que, luego, entre otros. Los nexos subordinantes principales de las subordinadas hilativas son pues, así que, con que, de manera que, de modo que, de forma que, luego, entre otros. Los nexos subordinantes principales de las oraciones subordinadas consecutivas son tan que, tal que, tanto que, entre otros. Llegó la hora de poner en práctica lo aprendido. Te invito a realizar en tu cuaderno el siguiente ejercicio y que luego le envíes a tu docente guía. Señala la subordinada adverbial en cada oración. 1. Los alumnos trabajaron todos cuando la maestra se lo pidió. Segunda oración. La persona a quien llamaste la semana pasada está de viaje. Tercera oración. El joven se preocupó tanto que todo el público lo notó. Cuarto. ¿Sabe usted lo que cuesta este libro? Quinta oración. Si sientes síntomas del COVID-19, acude al médico. Sexta oración. Llegué temprano al trabajo porque debo resolver unos inconvenientes con el pedido de la empresa. 7. Estoy más tranquila que antes. 8. Te informaré tan pronto llegue al lugar acordado. 9. El salón de clases es tan amplio como la biblioteca. Y finalmente, la número 10, no dejaré de ir aunque todos se opongan. Como verán, jóvenes, hemos recorrido y aprendido sobre las oraciones subordinadas y sus tipos. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Sé que les encantó. No olviden realizar el ejercicio y enviárselo a su docente guía. Y por supuesto, continúen realizando las actividades propuestas en el cuadernillo y por su docente. Soy Ana Paola Félix. Hasta nuestro próximo encuentro.